La madrugada del 6 de septiembre del año de 1972, en la pista de la base aérea de Fürstenfeldbruck en Múnich, había un olor a pólvora mezclado con sangre que se haría derramada por las explosiones de las granadas y los disparos. La policía alemana habría fracasado en un operativo de rescate y miraría con impotencia al suelo donde yacen un oficial y 11 cuerpos de atletas israelíes asesinados por un grupo de maleantes. 5 de los 8 secuestradores habrían muerto en el enfrentamiento y que aún así lograron apoderarse de la gran victoria de la década y ensangrentar los Juegos Olímpicos. Hoy te voy a contar sobre un grupo conocido como Septiembre Negro que terminaron por hacer una masacre dentro de la Villa Olímpica en contra de los israelíes. El grupo terrorista Septiembre Negro eran fedayines palestinos que habían salido de los campos de refugiados de Siria, Líbano y Jordania. El jefe era Latif Afif, a quien llamaban por el nombre de Isa, que significa Jesús en árabe. Lo que buscaban no era dinero, sino que le exigían al gobierno alemán la liberación de 234 prisioneros palestinos que se encontraban en las cárceles israelíes y la liberación de 2 fundadores importantes de su grupo que estaban encarcelados en Alemania, y al no recibir respuesta por parte del gobierno, planearon realizar un atentado durante la celebración de las Olimpiadas. El 5 de septiembre del 72 se celebraban los Juegos Olímpicos en Múnich, en donde Hitler habría conspirado contra Europa. El objetivo aquí era borrar la memoria de los Juegos celebrados en Alemania de 1936, que, como recordarás, en este tiempo estaban en pleno auge los nazis, los primeros campos de concentración y el racismo anunciaba por estallar la guerra mundial. Alemania lo que buscaba era enmendar los errores del pasado, así que la atmósfera de la Villa Olímpica se hizo más abierta y amistosa para el público. Había una baja seguridad en el personal y los atletas podían entrar y salir las veces que quisieran. Esto hizo que el titular de la delegación israelí, Samuel Lalkin, se preocupara por la llegada del equipo olímpico israelí, quienes eran un blanco vulnerable y peligroso, ya que ellos se hospedarían en una zona alejada de la villa. Pero la seguridad que llegó fue ineficaz. Eran las 4:40 de la madrugada del 5 de septiembre cuando 8 terroristas del grupo Septiembre Negro entraron a la Villa Olímpica con ayuda de deportistas estadounidenses. Iban vestidos con ropa deportiva y armados con ametralladoras, pistolas y granadas ocultas, que aquí seguramente te estás preguntando por qué los deportistas los dejaron entrar. Pues bueno, fue un gravísimo error de muchos que ahorita te voy a estar contando. Los estadounidenses pensaron que eran deportistas que regresaban a sus habitaciones después de una noche de fiesta. Así que los terroristas, ya en los dormitorios de los israelíes, intentaron abrir una puerta y en ese momento el entrenador de lucha libre, Moshe Weinberg, se despertó, gritó al ver al grupo armado y todo en ese momento se convirtió en un caos. 9 deportistas israelíes huyeron mientras que los otros 8 se ocultaron en el interior de los dormitorios. El luchador Joseph Romano intentó forcejear con uno de los terroristas, logró quitarle el arma, pero lo fulminaron de un disparo. El entrenador recibió otro tiro en la cara que lo atravesó el cachete mientras intentaba defenderse de uno de los atacantes con un cuchillo de cocina. Aún y con esto, forzaron a Weinberg a que los llevara a otros dormitorios donde cada puerta tenía el nombre de cada deportista. El entrenador los dirigió al número 3, donde estaban los israelíes más fuertes, luchadores y levantadores de peso. Los atacantes, sin un pelo de tontos, pasaron por delante el cuarto número 2, donde estaban hospedados los deportistas de tiro, quienes en ese momento tenían sus armas y municiones. Los miembros del Septiembre Negro tuvieron ya todo planeado y organizado. Uno de ellos había trabajado en la organización de los Juegos Olímpicos, así que para el momento en que entraron todo ya lo tenían fríamente calculado. Pero regresando
En la confusión que siguió a la entrada de los terroristas, Weinberg intentó una última resistencia, le pegó un puñetazo a uno de los palestinos y le dislocó la mandíbula, pero fue asesinado a balazos de inmediato. Ahora, con Weinberg y Romano muertos, los terroristas capturaron a 9 israelíes. Que aquí quiero hacer una pausa. Evidentemente no hablo ni hebreo, ni alemán, ni árabe, así que porque siempre llega un hater o un experto en idiomas que me quiere corregir, así que pues ya saben, muy apenas hablo español. Pero ahí les va la lista de los deportistas. El primero era Zeev Friedman y le seguía David Berger. Estos dos eran pesistas. Jacob Springer, juez de pesas. Eliezer Halfin y Mark Slavin, luchadores. Joseph Guttenfrot, árbitro de lucha libre. Kehat Shore, entrenador de tiro. Andre Spitzer, entrenador de esgrima. Y Amitzur Shapira, entrenador de atletismo. Que por el otro bando, los agresores eran liderados por Lulif Afif, que se nombraba, como ya te había dicho, Isa o Jesús en árabe. Y por debajo estaba Yusuf Nasal o Tony o Vaquero. Afif Ahmed, Hamid Khalid, Jawad Ahmed Chikta, Mohamed Safadi, Adnat Al-Gashey y su sobrino Jamal Al-Gashey, que ya te diste cuenta, están bien complicados los nombres. Pero a eso de las 6 de la mañana, los agresores amenazaron que si no se cumplían sus demandas, iban a terminar con uno de sus rehenes. Manfred Schreiber fue el encargado de negociar con los palestinos junto a la ayuda del ministro de Interiores alemán Hans-Dietrich Genscher y el intendente de la Villa Olímpica Walter Troger. El ministro se ofreció como voluntario a cambio de los deportistas. Sin embargo, Isa le dijo que las cosas no funcionaban de esa manera, que no querían intercambios incluso ni dinero, sino que lo que ellos estaban buscando era la liberación de los presos de las cárceles de Israel, donde ahí había 3 de sus hermanos. Todo esto sucedía mientras la prensa alemana reportaba lo sucedido desde los dormitorios de sus compatriotas. En estas imágenes se observa a el segundo al mando del equipo, que es Tony o Vaquero, que se le apodó Vaquero porque él llevaba puesto un sombrero gris. También había otro vestido de colores oscuros con una arma en la mano y otro de saco azul en el cuarto del primer piso. Esto iba a ser crucial más adelante, ahorita te cuento por qué. Por otra parte, los agresores entendieron que el margen de tiempo que habían fijado de las 9 de la mañana era demasiado corto para comunicar sus peticiones al gobierno israelí, así que lo aplazaron ahora a las 12:15 del mediodía de ese martes 5, pero Schreiber les comentó que Israel no negociaría y en cambio Alemania había liberado a 2 guerrilleros de facción Ejército Rojo. Pero esto era mentira. Isa se dio cuenta y aplazó de nuevo el tiempo a otras 2 horas más y exigió alimento para todos. Las autoridades alemanas tomaron la decisión de juntar todos los alimentos en 4 cajas, de tal modo que ocuparan más personas para subirlo al piso de los israelíes y poder enviar a 2 policías vestidos de cocineros para revisar cuántos terroristas eran y qué armas portaban y aparte en qué condiciones se encontraban los secuestrados. Pero los terroristas sabían lo que estaban haciendo y no se tragaron ese cuento y decidieron subirlos ellos mismos y mover el plazo ahora a las 5 de la tarde. Para ese momento ya eran las 3:30 de la tarde y los encargados de los Juegos Olímpicos decidieron entonces suspender el evento. Ya para ese momento el mundo entero sabía lo que estaba sucediendo y cuáles eran las exigencias y cómo los mirones nunca pueden faltar. Alrededor de 80,000 personas se agruparon afuera de la Villa Olímpica para seguir el secuestro en vivo y a todo color. Afortunadamente, Isa para ese momento no estaba cumpliendo su idea de ejecutar a un rehén cada que venciera un plazo. Sin embargo, nuevamente los 3 negociadores se ofrecieron como rehenes en cambio de los deportistas, pero Isa, al consultarlo con su superior, rechazó la oferta. La reacción de los alemanes fue tomar el edificio de los israelíes a la fuerza. En aquel momento no era tan común este tipo de sucesos, así que los alemanes no contaban con un grupo antiterrorista y todo quedó en manos de la policía inexperta, que por cierto el ejército se tuvo que mantener al margen dado el acuerdo de paz que había por la Segunda Guerra Mundial. Entonces un equipo de 38 policías con vestimenta olímpica y armados con un fusil Walter MPL se colocaban en el techo de los alrededores. Cuando se les diera la señal debían entrar y sorprender a los agresores eliminándolas. Que aquí quiero hacer una pausa.
¿Te acuerdas que te comenté que afuera estaba lleno de mirones y que la televisión transmitía todo sin el más mínimo criterio? Pues bueno, los medios se encargaron de avisarle a estas personas, a los agresores, los planes de la policía, así que la operación fracasó antes de que iniciara. Por esto, ahora a las 6 de la tarde los palestinos se arrepintieron de su plan original y exigieron ser llevados a Egipto por avión con los rehenes a bordo. Su tirada era ir a un país con buenas relaciones occidentales y poder seguir con las negociaciones. Los alemanes fingieron estar de acuerdo y les comentaron que la base aérea de Fürstenfeldbruck era la indicada para llevar a cabo su plan, y en la pista colocaron un Boeing 727 con policías disfrazados de la tripulación. 2 helicópteros militares llevarían a los terroristas y a los secuestrados, mientras un tercer helicóptero los seguía de cerca con los negociadores a bordo. La idea de los alemanes era que Isa y Vaquero revisaran el avión y que los policías disfrazados los eliminaran mientras francotiradores se encargaban del resto. Entonces, todo inició a las 10 de la noche cuando un autobús llevó a las personas a los helicópteros, pero cuando subieron, las autoridades se llevaron la sorpresa de que en total eran 8 los terroristas cuando pensaban que solamente eran 4, un dato que nunca fue informado a los francotiradores del aeropuerto, que aparte de todo esto no eran expertos. Eran 5 policías que debían hacerse cargo de 8 terroristas y estaban colocados 3 en la torre de control, otro dentro de un camión y el último detrás de una pequeña torre de señales. Los francotiradores fueron un error garrafal que provocó una desgracia, pero no fue el único. El otro ocurrió dentro del avión. Al arribar los 3 helicópteros, los policías disfrazados de tripulantes abandonaron la misión sin dar explicaciones ni consultarlo y dejando el avión vacío. Por lo que entendí, aquí tuvieron miedo de que al ver los 3 helicópteros no sabían que uno era el negociador, entonces supongo que ellos pensaron que los superaban en terroristas. De igual forma, rompieron la promesa de no secuestrar alemanes y tomaron de rehenes a los pilotos de los helicópteros para dirigirse al avión, pero al entrar y no encontrar nada se dieron cuenta que era una trampa y corrieron de regreso. Uno de los francotiradores de la torre de control apuntó a Isa, pero por la mala iluminación y la falta de preparación le dio en el muslo a Tony o a Vaquero. Ahmed Shikta y Afif Ahmed Hamid, que retenían a los pilotos de los helicópteros, cayeron muertos, mientras que el resto de los terroristas, algunos heridos, intentaron cubrirse y abrieron fuego contra los francotiradores y contra las luces del aeropuerto, matando al policía Anton Fliegerbauer. Al suscitarse esta balacera, los pilotos de los helicópteros escaparon, pero los rehenes no pudieron moverse porque estaban atados. Los francotiradores pidieron refuerzos a vehículos blindados y tropas, pero la misma gente que estaba ahí de Mirona no despejó el área y quedaron atrapados en el tráfico, lo cual provocó que llegaran hasta la medianoche. A las 12:04 del día siguiente, fusilaron a los rehenes del helicóptero que habían aterrizado al este del aeropuerto. Se cree que Isa fue el responsable de esto. Fallecieron los deportistas Springer, Halfin, Fredman y Berger. Isa lanzó entonces una granada que destruyó el helicóptero para asegurarse de que nadie sobreviviera y corrió por la pista mientras disparaba para luego caer muerto. Khalil Jawad, otro terrorista, intentó escapar pero fue muerto por un francotirador. Que ahora seguramente te estás preguntando qué fue lo que sucedió con el segundo helicóptero. Pues bueno, esto es un misterio. Se cree que algunos deportistas pudieron haber terminado muertos por los mismos francotiradores al intentar rescatarlos, pero el informe de aquel momento dijo que uno de los terroristas, Adnan al-Hashey, aniquiló a Gutenfred, Shores, Slavin, Spitzer y Shapira, los cuales recibieron al menos 4 balazos cada uno. Todo esto después de que se descubriera que muchas de las cuerdas habían sido mordidas por las víctimas en un intento de liberarse, pero sin éxito. Por otra parte, Jamal al-Hashey con un balazo en la muñeca, Mohamed Safadi con una herida leve en la pierna, fueron capturados junto con Adnan al-Hashey y Tony. En un inicio se creyó que los secuestradores habían sido rescatados ilesos, pero a eso de las 3 de la mañana se supo que todo había sido un fracaso, que el rescate había fracasado. A pesar de estos hechos, Avery
Brundage, el encargado de los Juegos Olímpicos, decidió que debían llevarse a cabo los Juegos, ganando el odio de la mayoría. En el Estadio Olímpico se llevó a cabo el funeral delante de 80,000 personas y 3,000 deportistas. Avery dio un discurso donde no mencionó a las víctimas y en cambio puso énfasis en el movimiento olímpico, lo que generó más repudio por los israelitas. A la par, como muestra de la tragedia, la bandera olímpica se izó a media asta, y como la de casi todos los países participantes, menos la de los países árabes, para no aparecer claudicantes frente a Israel. El 7 de septiembre, los sobrevivientes del equipo afectado, los que no fueron secuestrados, se marcharon de Múnich. Lo mismo pasó con Egipto. Los cuerpos de los agresores abatidos fueron enviados a Libia, recibidos como héroes por Gaddafi. Asimismo, como dicen, ahogada el niño a tapar el pozo, Alemania creó una unidad antiterrorista. Si te gustó este misterio, no olvides seguirme en todas las redes sociales. Ahora subo los videos completos a Facebook y también están en Spotify. Nos vemos en el próximo misterio.